Creo que ya estamos en vivo. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Ventana Abierta. El día de hoy tenemos un programa especial. Ya nuestro invitado está en sala de Zoom, así que en un minutito más vamos a empezar, para empezar así 7 en punto y estemos todos conectados. Tienen ustedes todos los enlaces en las páginas de Facebook. Tenemos aquí una semana que ha sido una semana, con esta actividad terminamos esta semana, pero sí una semana llena de actividades lindas en la asociación, así que estamos muy contentos porque hemos tenido una serie de actividades tanto virtuales como presenciales, ¿no? Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro programa Ventana Abierta del día de hoy, 17 de diciembre de 2022, siendo las 7 en punto de la noche. El día de hoy vamos a tener una conferencia a cargo de Andrés García Vázquez. La conferencia se titula El mundo editorial desde adentro, una experiencia. Y es para mí un placer tener a este invitado porque es una persona a la que yo quiero mucho, un experto en los temas de edición. He trabajado con él durante varios años en diversas instituciones y creo que Andrés tiene una mirada muy especial de este mundo que llamamos el mundo editorial para todos nosotros, ¿no? Y que además va a ser una charla sencilla en la que todos vamos a poder entender. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene ganas de publicar un libro, un artículo, bueno, por ahí vamos a ir orientando un poco la charla. Andrés García Vázquez estudió teología y educación. Ha seguido unos cursos de corrección de estilo y unas especializaciones en la Escuela de Edición de Lima. Actualmente es estudiante de la maestría en Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre los años 2014 y 2020 laboró como editor en Ediciones SM y actualmente se desempeña como editor y redactor en Editorial Paulinas. Voy a darle la bienvenida a Andrés para su saludo. Andrés, buenas noches, bienvenido a este programa Ventana Abierta. Hola Iliana, buenas noches a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Es un gusto poder participar y compartir mi experiencia. Me lo comentaste hace unos días. Bueno, sí, son varios años que ya vengo laborando en el mundo editorial. Ya les voy a comentar en qué rubro específicamente. Y entonces es para mí un gusto poder compartir con ustedes esa experiencia para que tengan una mirada, como digo, desde adentro, ¿no? No es una mirada de cifras, del cómo se maneja el mercado, sino de cómo se elabora específicamente en los rubros editoriales que les voy a comentar. Muy bien, Andrés, bienvenido al programa, bienvenido siempre a esta ventana abierta que siempre te acogerá con todo cariño. ¿Puedes empezar a compartir pantalla, Andrés, para verificar que todo esté bien y todo el público nos pueda seguir en esta linda conferencia y luego conversatorio que tendremos al final? Abriremos los micrófonos para que todos ustedes puedan hacer sus consultas, preguntas o comentarios. Muy bien, adelante, Andrés, ya estamos viendo tu pantalla. De acuerdo, entonces inicio. Como les decía, lo que les voy a compartir es sobre todo mi experiencia en el rubro editorial. Yo hasta ahora he elaborado en 2 empresas editoriales distintas, como comentaba Eliana. En Ediciones SM, a veces lo confunden con Editorial San Marcos, ¿no? Pero la que elaboraba es Editorial Santa María en realidad, pero más se lo conoce por sus siglas, ¿no? SM. Es una editorial de origen español, pertenece al grupo SM, está a cargo de los padres marianistas y tiene distintos sellos editoriales, ¿no? La editorial SM específicamente se dedica al rubro de escolar, principalmente textos escolares, pero también tiene una línea de textos de literatura infantil y juvenil y un premio importante que es el Barco de Vapor, quizás algunos lo conozcan. Su presencia pues inició en España, pero está repartida por varios países de Latinoamérica. En el Perú, lamentablemente, a causa de la pandemia, cerró su sede editorial, ahora tiene solamente la sede de comercialización.
Pues, la pandemia ha sido un golpe fuerte para las editoriales de este rubro, porque transformó la utilización de textos escolares que se hacían en los colegios, ¿no? Entonces, no sabemos cuál será el futuro, pero por el momento les puedo compartir cómo he elaborado ahí. No sé si se vaya a transformar en adelante, pero algunas formas de trabajo supongo que se van a mantener. Una editorial lo denominan en sí una industria. Por tanto, lo que se produce son bienes, ¿no? No es una prestadora de servicios, como sería, por ejemplo, un banco o incluso una empresa de asesorías. Y como tal requiere de otros campos para funcionar adecuadamente. O sea, necesita un área administrativa, como cualquier empresa, necesita un área de ventas, de servicios es distinto quizás, y también necesita un área de distribución para hacer llegar sus textos, ¿no? Sus libros. Aquí vamos a ver, más o menos estas son las funciones de cada área. Luego voy a hablar específicamente ya del área editorial. En el área administrativa, pues se encarga de la gestión de todos los bienes, ¿no? Sobre todo de inversiones, egresos, gastos. También se encarga de la contabilidad y también allí está la gerencia. El área de ventas tenía por lo menos 3 equipos, ¿no? Uno es el de marketing, cuya función era promocionar y publicitar los textos escolares. Esto se hace de forma directa, visitando a los colegios normalmente, también bastante publicidad por redes sociales, y en el caso de las empresas editoriales de textos escolares, no he visto hasta ahora que realicen publicidad por medios de YouTube o en televisión, no he visto hasta ahora. Hay otras de libros como Penguin Random House que sí tiene bastante publicidad por YouTube. También hay otro equipo que se denominaban los asesores educativos. En realidad eran las personas que se iban a visitar a los colegios para ofrecer los textos. La particularidad de los libros de texto es que el acuerdo normalmente se realiza entre el colegio perdón, entre la editorial y el área de dirección del colegio, ¿no? Ellos deciden, este año vamos a utilizar el libro tal de SM, entonces los estudiantes tienen que comprar ese texto después. Por otro lado, están los asesores pedagógicos. Estas personas se encargaban sobre todo de brindar capacitación y orientaciones sobre cómo se puede utilizar nuestros textos. Asimismo, brindaban el servicio de capacitaciones, por ejemplo, con las novedades y actualizaciones que de cada un tiempo el Ministerio de Educación hace a los temas curriculares. Entonces, para actualizar a los profesores y ofrecerles algo de formación, se organizan conferencias, charlas presenciales a veces, y eso es también una forma de fidelización de los clientes, ¿no? El otra área necesaria para el funcionamiento de este tipo de negocio, pues es la de distribución, que se encarga de la gestión de pedidos. El área de ventas no lleva en sí el texto a entregar normalmente, salvo en algunas ocasiones, ¿no? Sino que establece el contrato y el área de distribución ya se encarga de coordinar con el almacén. En el caso de SM no estaba en el mismo edificio, sino en un almacén por el sur de Lima, no recuerdo exactamente, me parece en Lurín. Elevaba el pedido hacia el almacén y ellos ya derivaban el producto hacia el lugar que había solicitado, ¿no? Aunque también existía ventas que se coordinaba con distintas librerías o centros de venta de materiales escolares que también a veces ofrecen textos escolares. A la vez, el área de distribución se encarga de la facturación y el control del stock, ¿no? Los materiales que están disponibles. Ahora voy a concentrarme específicamente en el área editorial. Aquí les voy a mostrar una página, por ejemplo, este es de un texto que estábamos elaborando en el 2019. Como pueden ver,
Un texto escolar se caracteriza porque incluye información textual y información gráfica, ¿no? Entonces, eso también determina los equipos que se van a organizar y participan en este tipo de material o libro. El área editorial, por eso, justamente estaba organizada o estaba dividida en 4 rubros principales. Uno era el equipo de editores, el equipo de arte, el de tecnologías de la información, o TIC, como se le conoce, y el área coordinadora, ¿no? Que es la dirección editorial. En el caso del equipo de editores, se dividía a su vez de acuerdo a las disciplinas escolares. En el caso de SM contaba con 4 disciplinas principales: ciencias sociales, comunicación, matemática y ciencia, o ciencia y tecnología. En mi caso, yo laboraba en el área de ciencias sociales. Nos encargábamos de los textos de primaria y secundaria, ¿no? En primaria, aquí en el Perú, se le llama personal social, el libro que corresponde a ciencias sociales. Y en secundaria se divide en 2, que es el de formación ciudadana y cívica, que ahora ha cambiado el nombre, y el de ciencias sociales propiamente dicha. Este libro contiene información de historia, geografía y economía. Son 3 subdisciplinas que están incluidas en este tipo de texto. Luego el área de arte se encarga de todo el proceso de diseño, ¿no? Diseño y maquetación. Diseño normalmente en la jerga editorial se decía sobre todo a la formulación y a la elaboración de una unidad modelo, que se le denomina. Como funciona de modo similar a una revista, necesitas tener tipo una maqueta que te sirve de guía para replicar en cada una de las unidades hasta el final de tu libro, ¿no? Hay varios patrones que se van repitiendo. Entonces, necesitas esa unidad modelo para poder llevar el control. También, como vieron en la página anterior, necesitas bastante ilustración, sobre todo en textos de primaria. Funciona básicamente con una conjunción texto-ilustración, fotografía, retoque fotográfico. Por ejemplo, había 2 personas que se encargaban de esto. Y también cartografía. En el caso de cartografía, es sobre todo necesaria para el área de ciencias sociales, ¿no? Historia se enseña o necesita bastantes mapas, geografía también, y en economía también se necesitan mapas. Normalmente se encargaba la elaboración de los mapas a una geógrafa, a una experta, ¿no? Pero lo coordinaban desde el área de arte. Había una persona responsable de fotografía y cartografía. Por otro lado estaba el área de TIC. Esta área se encargaba de coordinar la producción de recursos digitales, ¿no? Algunos eran para descargar, imprimir, otros eran propiamente digitales, como juegos básicamente, o videos interactivos, presentaciones interactivas. Y también capacitaba sobre el uso de estos recursos, porque la editorial, además del libro, tenía una plataforma digital donde también podías encontrar los textos y otros recursos adicionales. Ese era con acceso para el docente y para los estudiantes que adquirían el texto. Y pues el área de dirección es la que coordina todas estas áreas y también la encargada de aprobar los proyectos que se van a desarrollar y presupuestos también, ¿no? Entonces, nosotros también realizábamos ciertas funciones administrativas porque estábamos encargados de coordinar con autores, hacer una ficha que era necesaria para el contrato, ¿no? El contrato ya lo realizaban en el área de administración, pero nosotros proporcionábamos la información. Ahora, ¿qué materiales se producen en este tipo de editoriales? Por un lado, hay materiales que están destinados o orientados hacia el estudiante y otros para el docente. Estos también lo podemos distinguir entre material impreso y material digital. El material impreso normalmente, hasta ahora se sigue manejando así, aunque va cambiando también, es un texto escolar, que es un texto más teórico, informativo, y un libro de actividades, que es un recurso más para aplicar la información que se está brindando ahí. Estos 2 materiales normalmente se integran
y se forma una guía docente que a los costados, o depende del diseño que se decida, se ofrece orientaciones al docente de cómo aplicar estos recursos en su clase. Aparte de eso, pues se generan evaluaciones en línea, que es un recurso que va en la plataforma, ya no se genera, antes se generaba en CD, pero ahora es una plataforma. Hay juegos interactivos, por ejemplo, o juegos, gamificaciones que le llaman, videos, algunos también de elaboración propia, y para el docente se le puede ofrecer sesiones, que es lo que les piden para sustentar su clase, ¿no? Algunas presentaciones para utilizarlas a la hora de elaborar o de realizar su clase, y rúbricas que le permita orientar su evaluación. Además de eso, se puede crear fichas adicionales, ¿no? Tipo libro de actividades, pero ya están subidas solamente en la plataforma, no se ofrece impresa. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, esta es la misma página del libro de texto que ya vimos, pero esta es, por ejemplo, una ficha del libro de actividades. Entonces, aquí la característica es que esta tiene espacios donde el estudiante pueda desarrollar la actividad. Se ofrece ya sea información adicional, o se le puede pedir que utilice su texto escolar para desarrollar la ficha, o una combinación de ambas. Para el docente, en cambio, en la guía docente se reproduce el libro de actividades, pero con las respuestas. Que sirven para orientar, ¿no? Para orientar más o menos qué es lo que se espera que el estudiante responda. O si es una pregunta cerrada, entonces las respuestas correctas. Esta es, por ejemplo, una página de la guía docente. Como les digo, se reproduce ya sea normalmente el texto escolar y el libro de actividades, y a los costados se les ofrece las orientaciones. El diseño puede variar, ¿no? A veces puede estar al inicio, pero en esta ocasión, por ejemplo, se decidió diseñarlo así. El otro punto que quería compartirles es el proceso que se sigue en la elaboración del libro de texto. El punto de partida ideal sería comenzar con una autoría, pero en el rubro de textos escolares no todo se hace desde cero. A veces se recupera material de textos anteriores o también de otras casas de la editorial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recurríamos a algunos recursos de la SM de Chile o de Brasil, traduciendo algunas cosas, o la gráfica, y también de España alguna cosa. Y lo que no tengas, los contenidos que no dispongamos, eso sí se encargaban a un autor especialista de cada área. En el caso, por ejemplo, de ciencias sociales, que tiene 3 subdisciplinas, o sea, historia, geografía y economía, pues participaban historiadores, geógrafos, economistas, ¿no? Eso es lo que se espera. Una vez que tenemos ya el material, normalmente se trabaja por unidades, así se lo dividen, lo que sería el equivalente a capítulos en un libro. Se trabaja una por una, porque en bloque todo el libro, recibirlo es una carga bastante alta. Aparte que hay que hacer otros encargos, el encargo de gráfica, ¿no? Por unidades se trabaja esto, el editor termina su unidad, digamos, y luego lo deriva a una validación científica, o sea, informativa, que un especialista de la disciplina se encarga de revisar y validar que la información sea correcta y que tampoco haya errores de datos, ¿no? Por otro lado, hay una persona especialista de educación que se encarga de validar la pertinencia pedagógica, si es adecuado para el grado, para el nivel, y si la formulación de las actividades también tiene una secuencia pedagógica adecuada. A la vez, luego en paralelo se envía al área de arte para que se encargue de elaborar o recuperar las imágenes que se necesitan para esa unidad. Luego vuelve al editor, reajusta todo lo que se necesita, y allí recién se envía a diseño. Entonces, hasta acá el proceso normalmente se trabaja en Word, o no sé si en otras editoriales trabajan distinto. Hay algunas que cuando recuperan bastante trabajan directamente en programa de diseño, no InDesign. Pero en nuestro caso normalmente seguimos hasta acá en Word. Luego se deriva a diseño, como digo, y desde aquí el proceso se sigue ya en programas de diseño.
El diseñador trabaja normalmente en un programa que se llama InDesign, que creo que todos conocen, y el editor interviene desde otro programa de Adobe también, que es InCopy. InCopy tiene la particularidad de permitirte acceder solamente al texto. Eso es lo que puede modificar el editor. Si quiere mover algo del contenido gráfico, de la distribución de las imágenes, cajas y todo eso, tiene que coordinarlo ya directamente con el diseñador. Esto sobre todo para evitar que se mueva algo, que vayas a introducir algunas cuestiones que no son correctas. En el proceso intervienen normalmente dos correcciones de estilo. La corrección de estilo creo que todos lo manejan, pues una persona especialista que revisa la redacción, ortografía y se encarga de cuidar que no pasen erratas, ¿no? Y después de cada revisión siempre interviene el editor, mientras se va completando, a veces demora la gráfica también, entonces se va completando todo. Una vez que se ha pasado todos estos filtros, se hace una validación final de parte del editor y junto con el diseñador pues se genera lo que se denomina normalmente la maqueta. Ese sería, digamos, ya el producto finalizado. Sin embargo, también luego para poder imprimir o mandar a la imprenta, necesitas realizar los trámites legales. Yo no he visto esto directamente, me he informado un poco por allí, pero son tres requisitos que te piden, ¿no? Aquí lo podemos ver, el ISBN, que es una sigla en inglés porque es un número internacional, ¿no? International Standard Book Number. Es como un DNI, digamos, que le da una identidad propia a cada libro a nivel internacional. Entonces, a nivel global no va a haber otro libro con ese mismo número. Es muy útil sobre todo esto para la hora de vender, porque eso permite generar el código de barras, que es este numerito que está aquí. Entonces, ahí se ven, está arriba también. Y eso, con eso es mucho más fácil llevar la gestión, realizar las ventas. Esa es su función. Esto, por lo que he visto, tiene un costo, ¿no? 37 soles está ahora en la Biblioteca Nacional. Por otro lado, te piden también gestionar el registro del proyecto editorial. Esto te genera un número y de acuerdo a lo que he visto, sobre todo te sirve para, a veces si son, por ejemplo, si un mismo texto tiene varios elementos, pues llevan el mismo registro de proyecto editorial. Pero sobre todo también te sirve para trámites administrativos, tributarios, ¿no? Esa es su principal función, porque con esto puedes acceder a las exoneraciones que el sector editorial tiene de acuerdo a ley, en temas tributarios me refiero. Luego, la biblioteca también te pide que entregues algunos ejemplares a la Biblioteca Nacional y para generar ese registro se hace lo que se llama el depósito legal, que te genera un número, normalmente va antecedido por el año y un código adicional. Entonces eso deja constancia de que tú has registrado tu obra en la biblioteca y que va a quedar en el archivo, de cara al futuro sobre todo. Una vez que se tenga eso, ya podemos decir que tengo completo el libro para poder mandarlo a imprenta. Lo que ocurre con las editoriales es que normalmente no tienen una imprenta propia, entonces contratan una imprenta externa. Yo creo que solo Bruño me parece que tenía aquí en el Perú su propia imprenta, pero Santillana, por ejemplo, que es grande, no tiene una imprenta, contrataba de manera externa. SM también era lo mismo, contrataba de manera externa. Resumiendo un poco las funciones del editor en este rubro de textos escolares, pues como hemos visto en la secuencia, en el proceso, el editor es el responsable de todo el proceso editorial, de seguir el libro desde su planificación hasta cuando quede lista la maqueta para impresión. Una vez impreso ya no llega a nosotros, sino que es el área de distribución la que se encarga de allí en adelante, ¿no? De las ventas. Por eso nosotros no estamos muy informados de cómo se seguía el proceso, ¿no?
El punto de partida, como pueden ver, la característica del texto escolar es que funciona de modo similar a una revista. Se decide de antemano cuántas páginas va a tener el libro, y para no sobrepasarme o no quedarme corto en información, necesito armar un plan. A esto en la jerga editorial lo llamamos plano de obra, que es un Excel, ¿no? Donde distribuyo información voy a poner en cada página. Porque si no tengo esta guía, pues es muy fácil que me sobrepase información o me quede corto, ¿no? Y eso luego genera muchas complicaciones para poder adaptar o ajustar. Por otro lado, pues el editor es el responsable de cuidar, revisar toda la información, a veces intervenir bastante, y también la pertinencia didáctica del texto. Aunque, como decía, en algunos proyectos también intervenían especialistas de educación que validaban la pertinencia o ayudaban con su opinión a dar una validación. Ahora, la relación, digamos, editor-autor en este rubro, claro, a veces si encargas a un autor, puede que te escriba demasiado o puede que no te escriba lo suficiente. Entonces necesitas a veces cortar bastante información, adaptar también o complementar. Puede ser con documentos o alguna imagen también es un auxiliar en este caso, ¿no? Y si la información no está muy bien elaborada, a veces hay que reescribir. Y cuando es parte de nuestra disciplina, también podemos crear contenidos, ¿no? Sobre todo en las guías docentes, por ejemplo, en ciencias sociales también creo contenidos. Alguna vez he ayudado en religión, que también es parte de mi formación un poco, y allí sí podía intervenir más con contenidos. Eso es básicamente de los textos escolares. Para finalizar, solo quería comentarles un poquito de mi experiencia ahora en Paulinas. Es una editorial, en este caso, dedicada al rubro religioso, ¿no? Es está a cargo de las Hijas de San Pablo, una congregación que está presente en diferentes partes del mundo y en Latinoamérica, como pueden ver, en varios países. En este caso, las editoriales funcionan mayormente de forma independiente, ¿no? No es como SM, que se gestionaba desde España y había una coordinación global. En Paulinas se realizan un tipo de materiales que se realizan, son publicaciones fijas por cada año. Por ejemplo, agendas, y hay otros materiales de liturgia que son necesarios, ¿no?, para las celebraciones dominicales o de la liturgia diaria, y eso se renueva anualmente. Aquí pueden ver ustedes las agendas, unos textos para la liturgia, calendario litúrgico. Hay también calendarios, afiches, y otro tipo de textos es, pues sí, lo común que se publica en cualquier editorial, que la mayoría tenemos en mente, pues son los libros comunes, ¿no? El tipo de publicación aquí varía un poco con respecto al texto escolar, porque en este caso sí se inicia el proceso con un manuscrito. No tienes de entrada limitaciones de espacio, digamos, como en el texto escolar, que con anticipación ya decides cuántas páginas vas a darle a cada libro, ¿no? Se inicia por el manuscrito, luego sí hay unos criterios de extensión, sobre todo de cara a la imprenta, ¿no? Tiene que ser múltiplo de 4, dicen, para que se pueda imprimir bien. Pero allí se puede jugar con el número de páginas, agregar páginas en blanco, alguna información adicional es más manejable, ¿no? La otra característica, pues, es que el tipo de contenido es sobre todo textual, salvo algún tipo de publicaciones, pues no lleva mayor cuestión gráfica de ilustración o eso, ¿no? Entonces, una vez que se recibe el manuscrito, se filtra, sobre todo a cargo de las hermanas. Ellas se encargan de ver si va acorde con la línea editorial que tienen y si les interesa también la publicación de ese texto. Luego ya me pueden derivar a mí o a otra persona para hacer la edición. Una vez editado, se encarga el diseñador,
y luego también se hace algunas validaciones ya en PDF para evitar que salgan erratas, ¿no? Ese es más o menos el proceso. Aquí, en este caso de Paulinas, el equipo editorial es un poco más pequeño, pero claro, entonces tiene sus diferencias, ¿no? Una empresa dedicada a textos escolares y otra dedicada a textos, a libros que lo conocemos tradicionalmente, ¿no? La mayoría no tiene mucho en mente cómo opera una editorial de textos escolares propiamente. Eso es lo que les quería compartir. Pues si tienen alguna pregunta por allí, lo que esté a mi alcance, encantado de responderles. O tú, Eliana. Excelente, Andrés, me encantó hacer todo ese recorrido, porque he recorrido como un montón de años mientras hablabas, ¿no? Creo que podemos quitar la diapositiva como para quedarnos a dialogar de algunos aspectos que a mí me parecen que son interesantes y que me imagino que al público que nos sigue también le va a permitir tener una visión más clara, ¿no? El mundo editorial, como Andrés ha manifestado, está dividido en diferentes rubros, ¿no? Nosotros estamos abarcando aquí dos tópicos fundamentales que parten desde la experiencia personal, que es la elaboración de textos, ¿no? En la que también, como ustedes habrán visto, participan una serie de especialistas. ¿Te parece increíble, ¿no?, que en un libro de primaria o de secundaria intervengan, por ejemplo, historiadores, lingüistas, filósofos, etcétera, ¿no?, una serie de teólogos, una serie de profesionales que para poder hacer un libro bien hecho, ¿no? Y yo creo que algo que hay que destacar es que las editoriales, creo que todas, en general las que se dedican a textos escolares, que en nuestro país son varias, se toman ese trabajo, ¿no?, para poder luego dar un producto de calidad, porque si no cuidan esos procesos, definitivamente nadie va a comprar unos libros que no tengan una información certera, que tengan erratas, que tengan errores en la redacción. Ya han visto ustedes que hay un corrector de estilo, que además hay hasta un jefe de correctores. Yo recuerdo cuando trabajaba en SM, Sí. ¿no?, que había un jefe de correctores de estilo, que era el que se encargaba. O sea, que una vez que el libro pasa a imprenta, estamos fritos, porque si se pasó algún error, a quien van a colgar es al editor. Porque el editor es el culpable de no haber revisado bien y que todos esos errores se hayan pasado a un libro impreso, y eso es imperdonable. O sea, en una editorial eso es imperdonable. O sea, no es posible que se llegue a publicar un libro que no haya tenido todos estos procesos de validación, estos procesos, además, lo pedagógico, ¿no? Porque acá intervienen muchos profesores de las diferentes áreas para ir probando si los ejercicios son adecuados, si estos se pueden realizar o no, si son factibles o no, si están adecuados a la edad. Es decir, a veces hacemos hasta proyectos pilotos, ¿no? Entonces yo me he encargado de varios aspectos a lo largo de mi vida en diferentes editoriales. Entonces, y a veces también se ponen a prueba si realmente está funcionando para el grado, si está funcionando para la edad, si está funcionando además para todo tipo de público infantil, ¿no? Porque tenemos que ver que nuestros libros a veces pueden ir incluso a licitaciones que van para el Estado, ¿no? Entonces una gran mayoría de niños a todo el Perú. Entonces hay que también tener en cuenta esos criterios de que tenemos que ver la diversidad cultural, lingüística de nuestro país. Entonces es un trabajo realmente delicioso. Yo lo estoy extrañando ahora que hacías todo ese recorrido por todos los equipos, y es que es realmente un trabajo de seres humanos impresionante, ¿no? Para luego tener como producto nuestra línea de libros en la primaria, en la secundaria. Pero algo que tú has mencionado que es muy importante, aparte de todos estos procesos, es cuando ya pasamos al tema de la publicación y todos los requisitos que estos requieren. El ISBN es un requisito que se lo van a pedir a todo libro publicado, sea un texto escolar, sea un texto de literatura, sea un texto de religión. Todos tienen que pedir el ISBN, si no ese libro no se puede publicar, ¿no? Y como Andrés ha mencionado, y creo que también en algún momento lo he mencionado, hay muy pocas imprentas de gran tiraje en nuestro país. Y por lo general creo que solo tenemos 3, y estas 3 de gran tiraje, es decir, de 5.000 ejemplares para arriba, se ubican solo en Lima, ¿no? Creo que en el interior no hay unas imprentas así que tengan grandes tirajes, salvo Cusco y Arequipa, que creo que tienen hasta 1.000, 1.500 ejemplares, porque tienen la maquinaria para esa cantidad de ejemplares, ¿no? Pero ya si hablamos de 10.000, 15.000, 20.000 libros, pues ya olvídense que aquí en Lima solo hay 3,
Entonces, hay que cumplir con una serie de requisitos y esos códigos nos sirven muchísimo. Como ha mencionado Andrés, el código de barras es imprescindible para la venta, ¿no? Así los libros están codificados y tengo ya un registro de toda mi venta. Recuerden además que como personas naturales, si queremos tener un libro impreso, pues hay que tener un RUC, hay que pagar los impuestos respectivos, el libro paga impuestos, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos una serie de leyes que apoyan la difusión del libro, los servicios adicionales al libro, es decir, el diseño, la impresión, el papel, ¿no? Ahora tenemos una crisis de papel, ¿no? Porque yo estaba por sacar un libro y veo que el papel avena costado un montón ahora y digo, no puede ser, debí haber comprado una resma de papel hace 2 años, pero el problema es dónde guardo el papel, porque claro, el problema de las editoriales pequeñas como la mía es eso, que te necesitamos tener, siempre vamos a contratar a terceros para hacer esos procesos, ¿no? Porque no tenemos un almacén, porque no, ¿cómo se llama? No tenemos suficiente cantidad de gente para poder dedicarse a nuestras ediciones. Por ejemplo, en una editorial pequeña como la mía, va pues de máximo 1,000, 1,500 ejemplares y eso ya es un montón de libros impresos, ¿no? Pero para una editorial como Planeta, por ejemplo, olvídense, ellos tienen sus almacenes y es más, yo conversaba hace poco con una directora editorial de Planeta y ella me decía la pena inmensa que le da el tener a veces que cortar libros, es decir, como ya no hay capacidad, un libro tiene un tiempo de vida en una editorial que además es una empresa, ¿no? Que como bien ha mencionado Andrés, es un servicio que se brinda y el libro tiene que venderse. Si tú no lograste vender en un año lo que habías proyectado vender, pues esos libros que quedan en ese almacén se tienen que cortar, que picar y que exterminar. No hay otra forma, no lo podemos regalar. ¿Por qué? Porque como me explicaba la editora de Planeta, regalar un libro en el Perú tiene 20 procesos más. Entonces, sí, el regalar, ¿no? O sea, Planeta, yo le digo, pero ¿por qué no regalan? O sea, colegios en el interior, no sé. Pues no se puede porque hay que cumplir con una serie de procesos y requisitos. Y mientras que esperas esos procesos y requisitos, ya se te pasó un año más y ya tienes otro lote de libros ingresando a tu almacén. Entonces, no te puedes dar ese lujo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos criterios y hay que tener en cuenta siempre aquellos que nos están viendo y que quieren publicar libros por primera vez, pues tienen que ir a una editorial seria, a una editorial que cumpla con todos esos procesos, que cumpla con el depósito legal, porque yo he visto de varios autores que no hay depósito legal, por lo tanto, si el depósito legal no está hecho, yo digo, ¿cómo se imprime el libro? Entonces a mí me sale una serie de cuestionamientos, porque claro, estoy metida en el mundo editorial desde hace muchos años y yo no puedo concebir que un libro no tenga mínimo ISBN, mínimo depósito legal, que es un requisito fundamental de la Biblioteca Nacional del Perú, y que tienen costos, y esos costos hay que asumirlos, hay que pagarlos y hay que pagar los impuestos respectivos, ¿no? En mi caso, mi organización es una asociación sin fines de lucro, pero igual pagamos impuestos. O sea, nadie nos exonera del impuesto. Igual pagas impuestos como cualquier otra persona y tienes que cumplir con esos impuestos porque si no, no estás vigente. Por ende, yo ya no podría seguir publicando libros, ya no podría seguir haciendo cursos, haciendo cosas porque, digamos, si SUNAT me suspende el RU, pues ya tengo un grave problema, ¿no? En ese caso que yo soy una empresa muy chiquititita, ¿no? O sea, una microempresa, pero igual, imagínense eso en una dimensión para Planeta, en el caso de libros, en unas dimensiones mucho más grandes, pues ahí hay, ¿no? Una serie de personas que se tienen que encargar de todos estos aspectos, de todos estos factores. Creo que el factor humano es muy importante en todos los procesos de ediciones, sean que estos sean libros escolares, sean que estos sean libros de plan lector, sean que sean libros, no sé, de autoayuda, igual hay todo un proceso para cada uno de los libros. Es decir, el libro es un universo maravilloso. Elaborar el libro es un proceso lindo, ¿no? A mí me encanta cuando me encargan, ¿no? Así libros que van a salir por primera vez, porque es esa pasión que tenemos Santo Andrés y yo y la gente, muchísimos colegas que hoy se comunicaban conmigo, Guillermina, por ejemplo, se comunicaba hoy conmigo para decirme, uy, ¿verdad? En la época en la que trabajábamos, porque claro, todo también ha ido cambiando y ahora la parte interactiva es muy importante, ¿no? Si no pensamos en un especialista en TIC,
Tenemos que tener un especialista en TIC si estamos hablando de libros escolares, porque si no los chicos van a estar perdidos. Y además el maestro exige cada vez más recursos porque también la enseñanza ha cambiado, los niños han cambiado, la idiosincrasia ha cambiado y todos esos procesos tienen que estar conectados hoy más que nunca a la tecnología, ¿no? O sea, la verdad, Andrés, que me ha encantado la charla. Hay mucho Gracias, por gracias. hablar. Aquí en el Facebook veo que hay varias personas que comentan, que dicen que les ha gustado, pero no veo ninguna pregunta. A mí me gustaría, en todo caso, hacerte una pregunta, ¿no? Sí. Para ir como que cerrando esta linda charla que hemos tenido, este lindo conversatorio. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de Paulinas, que es una editorial que yo conozco poco, ¿no? ¿Cómo se da este manejo de distribución? ¿Hacia dónde está su mercado? ¿Cómo es que yo puedo ir a cualquier librería y comprar una Biblia y saber que ahí voy a encontrar ediciones Paulinas? ¿O cómo encuentro ediciones Paulinas, por ejemplo, ¿no? Que está más que nada para ese rubro de lo religioso, ¿no? De los textos que me imagino publican, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? Una es la distribución y otra pregunta, por ejemplo, un autor que trabaja algún tema, no sé, de espiritualidad, de autoayuda, ¿podría postular su texto a Ediciones Paulina, por ejemplo? Claro, Eliana, sí. A ver, de la distribución, la característica de Paulinas y San Pablo también, que es sus hermanos, hermanos de Paulinas, es San que Pablo tienen, sí la ubico, porque tiene un sí, local en Miraflores, entonces sí, ahí sí, yo sí. paso mucho por ese local. Pero la característica de estas dos editoriales es que a la vez tienen librerías, o sea, las hermanas, ¿no? Tienen librerías. Entonces, una vía de distribución es por medio de sus propias librerías. Paulinas tiene en Piura, Cajamarca, Iquitos, Lima, Trujillo, Arequipa creo que ya dije, también en Tacna y en Puno. Qué bien, Entonces, qué más o menos maravilla, está descentralizado. qué Y desde bien. el 2020 también ha implementado una librería online. Entonces también tiene venta por Qué internet. bien, o sea que podemos encontrar online y pedir y nos llega por Sí, delivery nuestro sí, por pedido. Qué delivery. maravilla, Ajá, qué entonces, bien. claro, con estos cambios que está ocurriendo, está incursionando también en la digitalización, que es el proceso que creo que se va a ir viniendo cada vez con más fuerza para el mundo editorial, ¿no? Claro, En cuanto a lo otro que preguntas, claro, si tiene que ser un tema afín, ¿no? claro, Puede ¿no? ser Un un tema, tema de formación en valores, por ejemplo, que también trabajan las hermanas, o, claro, un tema de espiritualidad, de teología, puede ser teología, digamos, pastoral, más orientada al así es público orientada a común, la formación de valores en los chicos, por ejemplo, ¿no? también, o puede ser, por ejemplo, un texto literario que recién se está explorando un poco más de Así. formación en valores, Qué bien, qué una cuestión bueno. así, Bueno, ahí tienen un buen dato, ¿no? Porque podrían también ser textos literarios con temas en valores, tienes toda en la razón. valores, Y sí, ahí entonces, podríamos postular nuestro libro a ver qué nos dicen los editores y podríamos quizá publicarlo por ahí, ¿verdad? sí, eso podría ser una vía de publicación. Como les digo, eso pasa por un filtro de las hermanas. Así es. Ellas evalúan si el tema es pertinente de acuerdo a sus líneas editoriales y también si la calidad pues está ya adecuada para una Para publicación. una Es lo publicación. que más o menos exige cualquier Dime, editorial. y en el caso de cualquier libro, ¿cuál es el tiraje que ustedes tienen? O sea, ¿tienen un alto tiraje, un tiraje menor? ¿Cómo funciona allí? Hasta ahora, la mayoría de tirajes, pues si es una obra nueva, digamos que te puedes lanzar más o menos con 1000, porque Ok, menos de 1000 no te conviene mucho porque el costo de así impresión es, es el mismo. Esa exacto. es la dificultad. Eso es algo Entonces, que hay que contarle a los que nos escuchan, a los que nos ven o a los que nos verán este, más tarde, y es que no vale la pena imprimir menos de 1000, es de 1000 te para cuesta igual. arriba, porque te va a costar igual imprimir 200 que imprimir 1000, ¿no es cierto? Entonces, más o menos de acuerdo a la expectativa o el estudio de mercado que puedas hacer sobre una obra, pues te vas con 1000, 1500, ¿no? Ya si es un texto de reimpresión conocido que Que ha genera vendido bastante mucho, claro. solicitud, te puedes ir con 3000 o hasta más, ¿no? Hay un texto, por ejemplo, de liturgia que es sobre el Evangelio diario,
que tiene un Aunque tiraje me imagino alto. ese sí tendrá un tiraje alto porque Tiene un todas tiraje las alto. iglesias, todas las comunidades religiosas lo utilizan, ¿no es cierto? Sí, 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 es un textito sencillo pastoral, pero tiene un tiraje de más o menos 20.000 o a veces se reimprime también, ¿no? Pero los libros de primera publicación, digamos que lo ideal es ir más o menos por 1.000, ¿no? Para tampoco arriesgarse No, a tanto. tampoco arriesgarse tanto y además Ajá, que eso también te da la facilidad de poder mover el libro y vender el libro, ¿no? Porque esto es una empresa, esto es una industria del libro, ¿no? Y por eso hablamos sí, de la industria del libro y el libro pues hay que moverlo, hay que venderlo y creo que el mayor problema que tenemos es precisamente ese, la distribución de los libros, ¿no es cierto, Andrés? Porque cuando un autor, por ejemplo, publica un libro por su cuenta, es decir, eso, asume el costo de su edición, ¿no? Porque publica en una editorial pequeña, porque no es un autor conocido. ¿Quién le vende los libros? Ahí viene el gran tema, que el trabajo de la editorial muchas veces termina en la publicación del libro, le entrega sus 1.000 ejemplares y claro. el autor tiene que ver qué hace para vender esos 1.000 ejemplares y las librerías, digamos que a veces no son tan amigables porque en el caso de las librerías hay que también tener un RUG, hay que tener factura, hay que poder emitir, ¿no? Hay que poder además hacer todos los pagos de los impuestos respectivos y luego, ¿cómo vendemos el libro? Eso, no. Mira, yo no conozco mucho, pero sé que, he ido escuchando que se está popularizando más el de autor-editor, ¿no? Que es la figura legal, creo también, de autor-editor. Lo que sí he escuchado es que ahora una oportunidad es las librerías en línea, ¿no? Exactamente, ¿no? Tipo Amazon, o la Exacto, publicación en ebook. es en ebook, exactamente, que te conviene Ajá, más, que te va a redituar, que no va a ser la misma edición de la impresión, porque Amazon tiene su propio formato, tiene su propia manera de trabajar el texto, pero que te permite tener ganancias, digamos, a corto plazo, si eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Como autor me refiero, ¿no? Porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo siempre he vendido mis libros yo misma. así, Alguna vez los he dejado en librerías, ¿no? Pero digamos que como que las librerías tienen además sus tiempos de corte, tienen sus tiempos de claro. pago y eso pues demora, ¿no? Un tiempo. Entonces para mí lo más fácil es ir a una feria de libro, vender mis propios libros y esa ha sido siempre la manera en la que se han movido los libros, ¿no? Pero sí creo que hoy en día plataformas como Amazon y estas librerías en línea te permiten, ¿no? Mover el libro con mayor facilidad de lo que hacíamos antes, ¿no? Y que creo que además para todo escritor también siempre es bueno estar en algunas librerías importantes y que el libro se vaya moviendo, que vayamos haciéndole la publicidad. Hoy en día las plataformas los interactivas como Facebook, Instagram y todas las demás nos ayudan también a mover el libro, ¿no? Es decir, todos tus amigos pueden comprarlo, si tienes amigos en Cusco, en Arequipa, porque hay que también pensar en distribuir a las provincias, porque muchas veces nos concentramos solo en Lima y no vemos que ahora hay ferias de libro en todos los departamentos del Perú, entonces podemos tener ahí también una gran vitrina para vender nuestros libros, ¿no? Si es que somos autores independientes o que trabajamos de esa forma, como dice Andrés, autor, editor, que es la figura legal con la que nos amparamos para poder hacer esto. Lo otro es lo digital. Lo digital tiene la ventaja de que te abre al mundo, ¿no? No se restringe Exacto. por cuestiones geográficas. Si publicas en ebook o PDF, pues lo puedes vender por plataformas. Cualquier persona, Exacto. independientemente de dónde Y se encuentre, puede puedes, comprarlo. claro, hay que hacer solo las conexiones necesarias para que puedas tranquilamente poder recibir tu dinero, tipo PayPal, ¿no? En donde recibes tu dinero automáticamente, te compran el libro, te lo pagan y lo recibes y envían el libro, ¿no? Y hay ahora muchos sistemas y como dice Andrés, eso también permite que nuestro libro no solamente se quede en Lima, Perú o en las provincias del Perú, sino que vaya también a todas partes de Latinoamérica, a toda parte de España, ¿no? Por ejemplo, un colega me comentaba hace poco que hasta acaba de estar en Madrid y que habían, por ejemplo, casi nada de libros de Arguedas, por ejemplo, ¿no? Que es un escritor emblemático nuestro, ¿no? Que digamos deberíamos tener Arguedas, no sé, pues en todas partes del mundo, pero no siempre sucede así, ¿no? Y va a pasar así con muchos escritores que a veces no se difunden, ¿no? De la misma manera
que otros autores, ¿no? Vargas Llosa seguramente que lo vamos a encontrar en cualquier parte del mundo, pero Arguedas se dan cuenta que no. Entonces ahí tenemos también un nicho, ¿no? Para aquellos que se dedican al mundo editorial o que tienen editoriales pequeñas como la mía, que pueden ir también ahí viendo esos mercados que se pueden abrir a un mundo de posibilidades infinitas que nos da hoy en día la tecnología, que nos permite vender desde aquí sin tener que moverte de tu ciudad, así es, y tú simplemente vendes y ganas tu dinero. Pero claro, hay todo un proceso para hacerlo, ¿no? O sea, no es tan sencillo tampoco. Claro, yo lo que vi, por ejemplo, es que la Biblioteca Nacional tiene unas sesiones, un taller por ahí de capacitación para publicación del libro digital. Estaba Exacto. mirando, entonces también es Ay, una buena genial, información. buen dato que nos da Andrés. Hay que entrar a esos cursos que da la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional en realidad es la entidad indicada para ayudarnos a difundir todos estos libros digitales, ¿no? Los libros digitales necesitan un registro especial que es el DOI, D-O-I, ¿no? Ustedes pueden googlearlo y ahí se van a dar cuenta, y no todas las instituciones tienen el acceso para dar esas licencias, ¿no? Entonces lo importante es que siempre tengamos un DOI, porque igual que siendo una publicación digital va a tener un ISBN, va a tener un código de barras, es decir, cumple con los mismos requisitos que un libro impreso, ¿no? Y por eso es que lo podemos tener en un mercado internacional, porque cumple con todos los requisitos, más los que se les tenga que agregar como producto digital en sí, ¿no? Entonces, la verdad es que el libro ha abierto, ¿no? Un mundo infinito de posibilidades. Andrés, muchísimas gracias por esta charla, por hacerme recorrer así un mundo. Ha sido un gusto trabajar tanto tiempo contigo. Me acuerdo que apoyaba el área de sociales también. Yo soy de También, comunicación, pero apoyaba sociales también en algunas cosas. Y me encanta estar en todos esos procesos, ¿no? O sea, en la corrección del estilo. Yo he tenido la suerte de tener la oportunidad desde la editorial de ir a capacitar a los docentes en el manejo de los textos, en el manejo de los recursos pedagógicos, de dar charlas, de dar talleres. Entonces, eso me gusta mucho porque estoy involucrada en el proceso de la edición, impresión del libro, pero también en ese proceso de distribución cuando llegamos al alumno, al maestro, en el caso de los libros escolares, ¿no? Y tengo, bueno, autores que trabajan conmigo donde trabajo todo ese proceso editorial ya en libros específicos, básicamente literatura y educación, que son mis áreas fundamentales. Pero ha sido maravilloso hacer este recorrido, Andrés. Gracias a ti, Eliana, por la invitación. Espero que al público le sirva también la información. Como les Yo digo, estoy esa es segura que sí. más bien mi experiencia, ¿no? No es Así solamente es. Pero yo mi creo que esas experiencias siempre son útiles para otras personas que no han pasado por estas experiencias que tenemos nosotros ya de tantos años en el mundo editorial, ¿no? Y aquellos que les interesa, por ejemplo, Andrés ha mencionado dos programas que son fundamentales para el diseño del libro, que es el InDesign y el InCopy, para aquellos que nos dedicamos a la parte de edición, de corrección, ¿no? Para no mover todo ese trabajo maravilloso que hacen los diseñadores, los gráficos, ¿no? A los que nosotros queremos tanto, porque los gráficos pues van a estar, ¿no? Sumamente solicitados en los textos escolares. Quizá en otro tipo de textos no, pero en los textos escolares sí, ¿no? Entonces ahí tienen también una oportunidad para dedicarse, ¿no? A trabajar en el mundo del libro, es estudiar diseño en estos programas para poder apoyar, ¿no? Proyectos editoriales en diversas editoriales que tenemos en Lima, en el Perú en general, ¿no? Y podemos también tener ahí un punto de trabajo, de generar un poco de recursos para cada uno de nosotros, desde nuestra experiencia profesional, claro, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, que tengas Gracias a ti, muy Eliana. buenas noches, un abrazo, Igualmente, buenas noches. gracias a todo el público que nos sigue, a los que ven el video en directo, a los que lo ven después, muchísimas gracias, tengan muy buenas noches, y con nosotros será hasta una próxima emisión del programa Ventana Abierta. Gracias, Andrés, buenas noches. Buenas noches, Eliana. Hasta luego. Hasta luego.